Muy buenas a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como os dije, iba a grabar este seguido del anterior, así que veis, con la misma ropa, desde el mismo ángulo y todo. Voy a intentar aprovechar para grabar cuando tengo todas las movidas estas aquí montadas, para intentar aprovechar un poco el tiempo. Os vengo a hablar de la nueva expansión de Dioses. Varios de vosotros me habéis preguntado el por qué esta expansión cuesta bastante parecido al original, si no me equivoco está en 13,95, en 14 euros, casi lo mismo que los 20 euros que cuesta el Dioses. ¿Y qué es lo que trae dicha expansión? Así que voy a hacer un poco de resumen y os voy a contar un poco cómo funcionan las nuevas mecánicas y el por qué tiene este precio. Y ya, bueno, os lo adelanto ya, es porque en cuanto a contenido viene casi el mismo. Vienen muchas cartas y una cosilla que os quiero contar ahora. Dejadme antes daros la bienvenida, aquí, a la mesa de Adam. Pues bueno a todos, bienvenidas y bienvenidos aquí a la mesa de Adam. Tomad asiento, tomaros algo. Vamos a hablar un poco de lo que trae esta expansión de Dioses, que, si os digo la verdad, ha habido una parte que me ha consumido, en porcentaje aproximado, obviamente no sé exactamente cuánto, pero un 80% del tiempo. Pero esto de aquí va a ser lo último de lo que os voy a hablar, porque seguramente sea lo que menos os interesa también. Tenía muchas ganas de hacerlo y le dediqué muchas horas, pero ya os contaré. Lo primero de todo, en el juego nos vienen unas pocas mecánicas nuevas, ¿vale? Lo primero, antes de las mecánicas, es que hay varias de las cartas que había originalmente dentro de Dioses que hemos rediseñado, porque generaban un poco de confusión. Por ejemplo, cartas como Jeb y Nut, que era un dios, contaba como un dios antes, ahora cuentan como dos dioses. ¿Por qué? Porque hemos metido las cartas dobles. Hemos visto que las cartas de antes que te daban un punto de victoria, cartas como el Picnic, si no recuerdo mal, anteriormente costaba un punto, o el Vestido de Novia, que creo que también te daba un punto. Ahora las hemos rediseñado y hemos metido cartas que te dan el doble para otras puntuaciones. Es decir, cartas que cuentan como dos lugares, cartas que cuentan como dos griegas, cartas que cuentan como dos dioses, como Jeb y Nut, que ahora cuentan como dos dioses. ¿Para qué sirve esto? Dichas cartas seguirán dando un punto de victoria, pero cuentan como dos dioses para otras cosas. Si hay una carta que te dice que tiene que tener 5 dioses cerca, esa carta cuenta como 2. Si hay una carta que te dice que gana 2 puntos por cada dios en su columna, esa carta cuenta como 2. Si hay una carta que te dice que no puedes tener más de X dioses, esa carta cuenta como 2. Por lo tanto, esas cartas cuentan como 2. Hemos creado esta mecánica nueva porque ya os digo que las anteriores veíamos que apenas se usaban. Las cartas estas que daban un punto y no tenían efecto no eran del todo interesantes. Las metimos en su momento pensando que alguien que no quisiera quebrarse tanto la cabeza a lo mejor decía, pues bueno, pues tengo un punto, gano un punto y perfecto. Pero parece que no cuajaron del todo, así que estas de aquí nos parecen bastante más interesantes. Luego, con estas cartas, vamos a hablar de las 3 mecánicas que hemos implementado en el juego. La primera de ellas es la mecánica de los eventos. Hemos metido nuevas cartas de dioses, objetos y lugares de las 3 mitologías, tanto de la nórdica como de la griega como de la egipcia, que generan eventos. Los eventos son cosas que suceden en el momento en el que esa carta se pone boca arriba. Entonces, si hay un evento en el que dice que todos los jugadores roban un patrón, significa que todos los jugadores roban un patrón, que ahora os explicaré lo que son los patrones. Entonces, esa parte, esa línea de texto que veréis que está de otro color, se activa en el momento en que esa carta se pone boca arriba. ¿Qué pasa? Que cuando esa carta termina la partida, hay una puntuación que normalmente hace referencia un poco a lo que os ha pedido. Si esa carta te decía que cojas una carta de patrón, esa carta te dará puntuación dependiendo de los patrones que has completado al final de la partida, ¿vale? Cartas de evento que se hacen y tal. Entonces, esto eran como cartas nuevas que implementábamos dentro del juego, ¿vale? Dentro del mazo de juego. ¿Qué pasa? Que hemos creado 2 mazos nuevos. El mazo de leyes y el mazo de patrones. El mazo de patrones es un mazo que podéis mezclarlo todo y luego seleccionar qué carta cogéis de patrón, qué dificultad, o podéis ponerlo en 3 pilas separadas, cada una por la trasera, ¿vale? Los patrones tienen 3 dificultades, fáciles, medios y difíciles. Y cuando robáis patrón, podéis elegir de qué categoría. Pues quiero un patrón medio, pues robas una del mazo de medios. O si lo tenéis todo junto, pues robas cartas de encima hasta que te sacas una de medios. O podéis jugar que en lugar de coger una, cogéis 2 y elegís cuál os quedáis. Digo esto porque hay como diferentes formas de jugar y en la parte de lo último que os quiero explicar pues se presentan diferentes formas de juego, ¿vale? Pero ya lo veremos todo esto. Entonces, esas son las cartas de patrón. ¿Qué tienen las cartas de patrón? Que cuando las robáis os van a pedir un patrón para hacer en vuestra zona de juego. Un color, que será la mitología, y un tipo, que sería o dioses, objetos o lugares. Entonces, hay veces que te dice que tiene que ser una carta nórdica, hay veces que te dice que tiene que ser un lugar, da igual de qué mitología, o hay veces que te dice que tiene que ser un dios griego.
¿Qué pasa? Que se van a colocar en un orden. Vosotros tendréis la carta que estaréis viendo aquí en pantalla. Estáis viendo la carta y veréis que tienen un patrón, un orden. No podéis girar, ni espejar, ni voltear ese patrón. Tenéis que cumplirlo tal cual aparece en la carta. ¿Qué pasa? Que en el momento de la partida en el que cumpláis el patrón, lo decís, oye, he cumplido el patrón. Volteáis el patrón y ya lo tenéis puntuado para el final de la partida. ¿Para qué os sirve esto? Porque a lo mejor habéis colocado las cartas para cumplir el patrón, pero luego esas cartas queréis colocarlas de otra forma para puntuarlas mejor. Podéis hacerlo. Lo importante es el momento en el que cumplís el patrón, tener las cartas como os pide. Y entonces lo completáis y son unos pocos puntos extra para el final de partida. Luego también tenemos la mecánica nueva que son las leyes. Las leyes son unas cartas que cuando te dicen de robarlas, tú eliges en qué columna o hilera lo colocas. Siempre al principio de la hilera o en la parte superior de una columna. Y esa ley te pide algo. Por ejemplo, tener una carta de cada mitología. Si lo cumples al final de la partida, si esa ley se ha cumplido, ganarás los puntos que te dice la ley. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Que estas cartas aparecen mediante efectos de las cartas de evento. Pero, también lo hemos dicho dentro del manual, podéis empezar la partida con alguna de ellas si queréis. Si queréis darle un poco de salsa al juego, podéis decir, bueno, pues empezamos con una carta de ley, o empezamos con 2 cartas de patrón, o todos empezamos con un patrón difícil. Vosotros elegís cómo hacéis un poco el setup de la partida en base a esas cartas. Luego con los eventos y demás pues aparecerán también durante la partida. Ahí ya corre un poco a vuestro criterio qué es lo que queráis hacer. Yo personalmente empiezo la partida con una ley y con un patrón. Y tengo un inicio diferente de juego, que es el inicio largo, podríamos decir, que es con todas las cartas boca abajo en lugar de con 2 cartas boca arriba, ¿vale? Que si sabéis, en el Dioses inicial empezábamos con 2 cartas al azar boca arriba, sobre todo para tener como un poco plan inicial. ¿Qué pasa? Que si cogemos carta de patrón y carta de ley, ya tenemos un pequeño plan inicial con el que empezar. Entonces hacemos la partida un poco más larga porque hay que voltear un par de cartas, pero también gestionamos un poco más. Aquí el setup inicial y esa forma inicial de jugar la podéis elegir vosotros, tal como queráis. Personalmente, y desde aquí desde el vídeo, la que yo personalmente hago es con todo boca abajo, con una carta de patrón y con una carta de ley, cada jugador, y patrón medio, ¿vale? ¿Queréis ponerlo fácil, difícil, hacer 2 patrones? Lo que queráis. Ahí no hay ningún problema, no vamos a estar revisando cómo vais a hacerlo. La forma en la que yo hago es esto, así que si os mola el rollo, pues le dais caña con eso. Aparte hemos metido también una fichita, que veréis que es la fichita del rayo de Zeus. ¿Por qué lo hemos implementado? Porque hasta el momento habíamos visto que habíamos hecho que el juego fuera como mucho más friendly con todo el mundo para no liaros a la hora de jugar y demás. ¿Para qué sirve la ficha del jugador inicial? Cuando un jugador es el jugador inicial, se coge la ficha, ¿vale? Y entonces cuando se termina la partida, en lugar de que la termine el jugador que ha completado toda su zona de juego, se juega hasta el último jugador, en lugar del jugador inicial. Es decir, hay un jugador inicial para que todos tengamos el mismo número de turnos. ¿Qué pasa? Que esto antes no era así, era por simplificar las normas, pero ahora hemos decidido meter también una fichita para que podáis jugar de tal forma que todos los jugadores tengáis el mismo número de turnos, ¿vale? Y esto es un poco lo que hemos metido para la experiencia de juego que ya conocíais de Dioses. ¿Qué pasa? Que me he quebrado de verdad la cabeza, ¿eh? Ha sido un trabajo bastante guapo. Me he quebrado la cabeza en hacer 10 aventuras para el juego. Inicialmente eran 8, pero al final he metido 2 más porque me apetecía. Me había calentado y había hecho más aventuras. ¿Qué pasa? ¿Qué son esto de las aventuras? Es un modo completamente nuevo de juego, ¿vale? Para jugar principalmente en solitario. Podéis jugarlo perfectamente a 2 jugadores, lo único que entre los 2 tomáis decisiones. No es un modo sencillo. Ya os adelanto de que no he hecho este modo para que sea un modo fácil y sea un campo de rosas. Es un modo relativamente complejo en el que vamos a reproducir escenarios mitológicos, es decir, eventos mitológicos, en una partida de dioses a un solo jugador en la que tenéis que intentar completar el puzzle que os propone el juego con las mecánicas y las novedades que os propone el juego. Sin ir más lejos, voy a poneros pinceladas, recuerdo uno que teníamos que mover un sarcófago y teníamos que bajar el sarcófago hasta la hilera de abajo para completar el juego y teníamos que ir colocando a Isis y a Osiris debajo para que lo movieran. Otro que teníamos que Freya quería huir de la boda y teníamos que hacer que Odín se pusiera el vestido de novia y acabara en Jotunheim para poder ganar la partida. Otro que tenemos que ir moviendo un barco por el tablero de tal forma que no nos pillen los dioses. Otro que... es que hay muchos. Otro que teníamos que darle la manzana dorada a la más guapa de Troya, Artemisa, Afrodita y Demeter, si no recuerdo mal. Pero claro, ¿quién es la más guapa? Depende de cómo vayan saliendo en orden de juego, es decir... he montado un huevo de mecánicas y un montón de formas de montar esta parte en solitario
que de verdad le he echado muchas horas, pero creo que han quedado 10 partidas suficientemente diferentes y entretenidas como para sacarles jugo. No, a lo mejor no sois jugadores de solitario o de cooperativo, pero de verdad, dadle ni que sea un pequeño tiento, porque le he echado muchas horas a eso y me he quebrado bastante la cabeza y creo que ha quedado un modo bastante chulo, que me daría un poco de pena de que quedara ahí en el olvido, pero creo que es guay, de verdad que creo que es guay. Yo estoy muy orgulloso de esa parte de Dioses, porque desde un principio la gente me decía que qué raro que el Dioses lo tuviera solitario con lo fácil que es jugar tú solo y hacer una puntuación y demás. Podría haber montado un modo que fuera a superar una puntuación y fuera, pero me quise quebrar un poco más la cabeza de la cuenta y ha salido un modo muy guapo. Lo digo yo, que soy el creador, y pues claro que está guapo. Si lo digo yo, pues yo creo que está chulo. Pero joder, me encantaría, de verdad, me encantaría leer vuestras opiniones al respecto y saber si la habéis disfrutado o no. Si por otra parte no os ha gustado, que podría ser perfectamente, ¿eh? Pero vamos, que le he metido ahí bastante caña y estoy muy orgulloso de esa parte del juego, de verdad. El resto también está muy chulo, el tema de los patrones, las leyes y demás, pues eran cosas que quizás pedía un poco más al juego y que eran como más lógicas y que tenía más estructuradas en mi cabeza. Luego al final era montar las diferentes leyes y tal y dejarlo todo montado. Pero montar las aventuras ha sido un reto. Ha sido todo un reto adaptarlo a cómo es la historia y cómo las mecánicas se pueden adaptar a la historia para hacer un puzzle chulo y una puntuación, y pensar en la puntuación, y luego cada reto tiene un reto complicado para hacerlo en difícil. Luego también tienes como unas cosas que te ayudan, unos puntos que puedes gastar, unos puntos de poder, las cartas de poder, pues, que son cosas, son cosas. Se vienen cositas, que se dice, probadlo. De verdad que me ha molado un montón pensarlo y creo que os puede gustar. Con esto pues me despido. Espero que os haya molado el vídeo y que os haya quedado un poco más claro todo lo que trae esta expansión de Dioses. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar o lo que sea, ya sabéis, en comentarios suelo estar súper activo, así que estaré encantado, por supuestísimo, de echarnos un cable con lo que haga falta. 1000 millones de gracias por todo, gracias por disfrutar de los juegos. Está siendo una locura el tema de las ventas, tanto de Tier List como de Dioses como de Mazomorra, que son los tres que tenemos ahora mismo así como más candentes, y vuestra respuesta está siendo brutal y vuestra aceptación impresionante. Estoy ultra feliz con lo que os están gustando los juegos y vamos, ver que la gente disfruta de creaciones que he montado junto a Ramón o junto a los de Destripando y demás, de creaciones propias, por mucho que haya otras personas también ahí, las siento muy mías y suyas también, pero que son algo que hemos hecho y joder, perdón por la palabrota, pero que es muy guay veros disfrutar de los jueguecillos. De verdad, un placer. Me dais ganas, vida y fuelle para seguir creando. Ya tengo planteados. Seguramente cada año saquemos uno o dos. El del año que viene ya está casi en el horno, así que se viene, amigos, pero bueno, ya os contaré. Estoy muy contento. Muchísimas gracias por todo, de verdad, Venga, un saludo.